Foley. Hay ideas que no buscan convencerte, buscan desarmarte, y pocas son tan implacables como la que estás a punto de escuchar. Hay una verdad incómoda detrás de la llamada identidad débil. No nace contigo. La construyes sin darte cuenta, a fuerza de concesiones, miedos aprendidos y silencios que te encogen por dentro. Lo más perturbador es que esa versión frágil de ti mismo se vuelve tan familiar que la confundes con tu auténtica esencia, como una sombra que se adelanta a tus pasos y decide en tu lugar. Antes de seguir, recuerda apoyar este canal con un like y una suscripción. No lo hago por cortesía. Lo hago porque este tipo de contenido no es para quien se queda en la superficie, sino para quien quiere entender el verdadero mecanismo del poder interno. La mayoría de las personas se aferra a una identidad construida para complacer. Se vuelven previsibles, dóciles, moldeadas por expectativas externas. Maquiavelo comprendió algo que la psicología moderna confirma. La identidad no es un monumento, es una estrategia. Y como toda estrategia, puede ser reformulada cuando deja de servir. Imagina a alguien que ha pasado años creyendo que su timidez es parte de su naturaleza, que siempre evita el conflicto, que siempre cede, que siempre acepta menos de lo que desea. Piensa en esa persona como en un edificio mal diseñado. Cuando sopla el viento, cruje. Cuando cambia el clima, se tambalea. Eso no es una esencia. Es una estructura débil, y las estructuras débiles se reconstruyen, no se veneran. La clave maquiavélica aquí no es atacar la identidad anterior con violencia, sino algo más frío, exponer su inutilidad con precisión quirúrgica. Cuando te das cuenta de que ciertos rasgos no nacieron de ti, sino de lo que temías perder, ocurre una pequeña fractura interna. No es destrucción, es claridad. Y esa claridad, aunque incómoda, es el inicio de una confianza que ya no depende del permiso de nadie. Esa claridad funciona como un golpe silencioso. No derriba a gritos, derriba mostrando lo evidente, que tu identidad débil nunca te protegió de nada, solo te mantuvo pequeño para evitar fricciones. La mente humana, cuando se enfrenta a una verdad que ya no puede negar, cambia de manera más radical que con cualquier motivación superficial. Aquí aparece el verdadero truco maquiavélico: separar lo que eres de lo que has obedecido. Suena sencillo, pero requiere una brutal honestidad interna. La psicología lo llama disonancia cognitiva. Maquiavelo lo hubiera llamado una purga de ilusiones. Cuando empiezas a ver que tus respuestas automáticas, ceder, callar, minimizarte, no son virtudes, sino hábitos de supervivencia obsoletos. La identidad antigua pierde autoridad. No se destruye, se queda sin argumentos. Un ejemplo claro es el de alguien que siempre se disculpa incluso cuando no ha hecho nada malo. Ese acto que parece humilde es un mecanismo para evitar rechazo, una estrategia infantil que se infiltró en la adultez. Pero cuando esa persona observa este patrón desde fuera, como si lo analizara en otro individuo, algo se rompe. Ya no se siente parte de su personalidad, sino como un reflejo viejo que no encaja con sus deseos actuales. La confianza nace justo en ese espacio de ruptura, cuando dejas de justificar lo que te disminuye. No es una explosión de energía ni un momento épico. Es una afirmación interna sin dramatismo. Esto ya no soy yo. Y esa frase, dicha sin emoción, sin orgullo, sin miedo, pesa más que cualquier discurso motivacional, porque la confianza inquebrantable no se construye sobre gritos de poder, sino sobre decisiones frías, decisiones que eliminan lo innecesario, lo débil, lo aprendido sin criterio. Decisiones que reorganizan tu estructura mental para que deje de temblar ante la presión externa. Es ahí donde tu identidad empieza a tomar forma propia, no prestada. Una identidad que no busca aprobación, sino coherencia. Una identidad que por primera vez se siente gobernante en lugar de gobernada. Cuando una identidad empieza a gobernarse a sí misma, ocurre algo que pocos anticipan. La presión externa ya no produce el mismo efecto.
no porque desaparezca, sino porque deja de ser una amenaza. La psicología social lo demuestra con claridad. Quien tiene un sentido firme de autonomía interpreta las opiniones ajenas como información, no como órdenes. Ese cambio cognitivo es sutil, pero transforma por completo la manera en que te posicionas en el mundo. Maquiavelo entendía que el poder no reside en imponerse sobre otros, sino en no permitir que otros definan tu forma de actuar. Y cuando aplicas ese principio hacia adentro, tu mente deja de negociar con la inseguridad. Ya no buscas validación para sentirte completo, porque la base de tu identidad no depende de variables externas. Se vuelve estable, casi inamovible. Piensa en alguien que ha vivido toda la vida temiendo decepcionar. Para esa persona, cada elección es un campo minado emocional. Pero cuando adopta esta perspectiva estratégica, algo se reconfigura. Ya no actúa para evitar el juicio ajeno, sino para sostener su propia coherencia interna. Ese simple desplazamiento de criterio convierte la ansiedad en vigilancia y la vulnerabilidad en dirección. No necesita gritar su cambio. Se nota en su postura, en su voz, en la manera en que mira a los demás sin pedir permiso. La confianza que surge aquí no es exuberante ni teatral, es silenciosa. Es la clase de seguridad que no busca ser vista porque no depende de la mirada de nadie. Una seguridad que se manifiesta en la elección de palabras, en la pausa antes de responder, en la capacidad de mantener una frontera personal sin necesidad de explicarla. Y lo más interesante es que esta transformación no requiere un acto heroico, sino una comprensión helada. La identidad débil nunca fue tuya, fue una adaptación. Una respuesta temporal a un entorno que ya no existe. Reconocerlo provoca un vacío breve, pero necesario. Un instante en el que te das cuenta de que puedes elegir de nuevo, sin las cadenas viejas dictando tus reacciones. Ese es el punto exacto en el que el truco maquiavélico se completa. No destruye tu identidad anterior con violencia, la deja sin función. Y lo que no tiene función, se desmorona solo. A partir de ahí, tu presencia cambia, no porque seas otra persona, sino porque por fin actúas como la versión que siempre quedó enterrada bajo el miedo. Cuando esa versión enterrada finalmente emerge, lo hace sin estridencias. No aparece con un gran gesto, sino con una certeza tranquila que altera por completo tu manera de ocupar el espacio. La neurociencia describe este fenómeno como una reorganización de patrones de activación. Zonas asociadas al miedo disminuyen su actividad, mientras que aquellas vinculadas a la toma de decisiones se fortalecen. Pero más allá de lo biológico, lo que importa es la sensación subjetiva. Ya no reaccionas, eliges. Ese cambio se nota incluso en situaciones cotidianas. Antes una crítica te habría desestabilizado durante horas. Ahora la observas como quien evalúa un dato irrelevante. Antes necesitabas justificar cada límite. Ahora lo estableces con naturalidad, sin tensión ni culpa. Ya no buscas evitar conflictos, simplemente no te doblegas ante ellos. Esa es la diferencia entre una identidad frágil y una forjada con intención. Hay una microhistoria que lo ilustra bien. Un hombre pasaba años evitando confrontaciones en el trabajo. Siempre cedía tareas, siempre decía: no hay problema, aunque estuviera al borde del agotamiento. Creía que eso lo hacía buena persona. Pero un día entendió que esa supuesta bondad era miedo disfrazado. No hubo una escena dramática, solo un cambio interno. Dejó de justificarse. La próxima vez que le asignaron una tarea injusta, respondió con un simple: no puedo asumirlo. Sin temblor en la voz, sin explicación adicional. En ese instante, su identidad dejó de servir al miedo y empezó a servir a su propio criterio. Esa es la esencia del truco maquiavélico en la mente moderna. Gobernarte como lo haría un estratega. No desde la fuerza bruta, sino desde la claridad. La confianza inquebrantable no aparece cuando te repites frases motivadoras, sino cuando eliminas los mecanismos internos que te robaban autoridad. Es una confianza sin ruido, sin espectáculo,
Una confianza que se sostiene sola porque ya no proviene de una historia débil, sino de una identidad reconstruida con precisión y sin concesiones. Cuando una identidad se reconstruye con esa precisión, ocurre un fenómeno casi imperceptible desde fuera, pero evidente para quien lo vive. La mente adopta una postura estratégica ante la vida, no agresiva, no defensiva, estratégica. Cada elección se vuelve un movimiento calculado, no para dominar al mundo, sino para no traicionarte a ti mismo. La sociología lo explica como el paso de un yo reactivo a un yo autorregulado, un yo que ya no se define por la presión del entorno, sino por la arquitectura interna que ha decidido sostener. Y esa arquitectura es firme porque la has elegido, no porque te la impusieron. La identidad débil era una construcción ajena. Esta nueva identidad es una obra deliberada, casi artesanal. La diferencia se nota en detalles que antes pasaban desapercibidos. Tu silencio ya no es sumisión, es intención. Tu palabra ya no es un intento de agradar, es una afirmación de tu criterio. Tu presencia no busca ser aceptada, simplemente ocupa su lugar. Son matices sutiles, pero transformadores, que generan un tipo de respeto automático, incluso entre quienes no te conocen. Y lo más interesante es que no necesitas mostrar fortaleza, la proyectas sin querer. Esa es la paradoja de la confianza inquebrantable. No se comunica con gestos exagerados, sino con una serenidad que no pide permiso. Una serenidad que desconcierta, porque proviene de un centro interno que antes estaba oculto por el ruido de la inseguridad. Lo que estás construyendo aquí no es un personaje, es una estructura mental que deja de fragmentarse ante la mirada ajena. Una identidad que no negocia consigo misma. Una identidad que ya entendió que no necesita demostrar nada para existir con fuerza. Y es justo en este punto, cuando ya sostienes esa nueva postura interna sin esfuerzo, donde el cierre natural comienza a tomar forma. No como una conclusión abrupta, sino como una consolidación silenciosa, casi inevitable, de todo lo que se ha despertado dentro de ti. La conclusión que surge de todo esto no es dramática ni ruidosa, pero es innegablemente poderosa. Cuando reconoces que tu antigua identidad era frágil, sostenida por miedos, expectativas ajenas y hábitos inconscientes, experimentas una especie de liberación que pocos se atreven a describir. Esa identidad que creías tú no era más que un reflejo condicionado, un molde que obedecía a las fuerzas externas. Ahora, al observarla desde fuera, puedes decidir qué conservar y qué desechar, sin culpa, sin justificaciones. El truco maquiavélico aplicado a la mente no consiste en imponer cambios por la fuerza, sino en exponer la inutilidad de lo que te limita. Al comprender la función que cumplían tus inseguridades, dejas que se desvanezcan solas. Lo que antes era miedo, ahora se convierte en información. Lo que antes era timidez, ahora es estrategia. Lo que antes era duda, ahora es claridad. Y en esa claridad nace una confianza que ya no depende de la aprobación de nadie. Silenciosa, firme, inevitable. Imagina cómo cambia la vida cuando cada acción se sostiene en un criterio propio y no en la necesidad de agradar. Cada palabra que pronuncias, cada límite que estableces, cada decisión que tomas tiene peso porque proviene de una autoridad interna que nadie puede arrebatarte. Esa es la confianza que no busca reconocimiento, que no se impone, que no se desespera por ser vista. Es la seguridad que se manifiesta en la postura, en la mirada, en la serenidad con la que enfrentas cualquier situación, incluso las que antes te habrían paralizado. Esta transformación no es instantánea ni dramática, es progresiva y estratégica, construida con la misma precisión con la que un general reorganiza su ejército antes de la batalla. Y aquí radica la belleza maquiavélica del proceso. No necesitas mostrar fortaleza, no necesitas gritar victoria, no necesitas confrontar al mundo. La fuerza se nota porque emana de ti, desde tu núcleo, y eso nadie puede cuestionarlo. Piensa en ti mismo como un arquitecto.
Destruyes lo que es inútil, conservas lo que sirve y dejas espacio para construir una estructura sólida, capaz de sostener cualquier desafío. La identidad débil se derrumba sola cuando la abandonas, y lo que queda es tu verdadero poder. No es ego, no es arrogancia, es precisión, es claridad, es control sobre tu propio mundo interno. Si esto resonó contigo, si sientes que algo en tu interior ha empezado a cambiar aunque sea un poco, entonces no te marches sin dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los rincones más profundos, oscuros y reveladores de la mente humana, desentrañando los mecanismos que realmente mueven el poder, la confianza y la estrategia interna. No busques fuerza afuera, el verdadero poder comienza en ti, y aquí aprenderás a encontrarlo, a sostenerlo y a transformarlo en algo que nadie podrá quitarte.